Una mañana de primavera, Hilario, Julio y Agustín han decidido dar un paseo por la ladera de la montaña donde se encuentra la Fuente Nueva para recordar los aprovechamientos de sus recursos minerales y los lugares que frecuentaron los trilleros de Cantalejo. Mira, ¿ves? Mira, aquí hay una, mírala. Mírala, ¿ves? Claro, esta es la piedra. Esta es en el trillo. En el pedernal, claro. Que se llama pedernal. Se le daban 2 golpecicos y ya se quedaba clavada. Esta piedra echa chispas también, ¿no? Al frotarla. Claro. Bah. Pues que no has visto tú los mecheros esos de mecha. Claro. Con un hierro, ¿me entiendes? No. Ponían la mecha aquí. No lo he visto yo, ¿no? No. No los he visto yo. Y salía la chispa para encender el cigarro. Ándale, date cuenta. A la mecha. O sea que estas mismas piedras también la aprovechaban para poder... Hombre, que los que no había, los que no podían comprar una caja de cerillas, pues con la mecha esa y el hierro le daban pin y encendían la mecha y al cigarro. Pero hubo un aprovechamiento que sirvió para mantener una estrecha relación con algunos vecinos de la localidad segoviana de Cantalejo. La recolección de las piedras de sílex para la fabricación de trillos. Unos trillos de pedernal que sus fabricantes vendían por este territorio. Yo lo compré de segunda mano, pero porque este trillo, el que lo compró, era para Cubén. Y un hombre de aquí le apeteció y le dijo, me tienes que vender este. Y se lo quedó. Y luego yo se lo compré a su yerno. Los traían a la estación más próxima, aquí a Fuentes. Y de Fuentes iban, los repartían. Ellos con los carros los llevaban por ahí. Primero vendían los trillos por ahí. Y luego acudían aquí. Aquí a hacer piedra. Los trilleros por aquí, por todos estos morrones. O sea que todos esos morrones, aquel. Todo. Mira esta. Esa era de esas. De los trillos. Ha puesto sarro el agua. Claro, ¿ves? Esta era de los trillos también. Claro, ¿ves cómo salta? Claro. Muy bien. Lo que pasa es que, claro, como tenían tanta experiencia, pues sacaban lo sacaban como querían ellos. Claro que es, míralo. Es que menester limpiarlas, ¿ves? Ya reluce más. Pues esta ya la hicieron. Y esta se llega al trillo, como lleva ya hecho con escoplo, llevan los agujeros, la meten, pom, le dan un golpe y ya está. El trillo hecho. Yo las que he visto siempre han sido bolos así gordos que a los ves que relucen, como el cristal. Esos son, claro. Pero estos no son. No, esta es la de trillo. ¿No? Esta es la de trillo. ¿Y están sueltas por aquí? Es la auténtica de trillo. Pues estas que las perdieron ellos. Porque como corrían todo con los burros, pues las perderían. Porque es raro que estén así, que están hechas ya. El camino que bajaba el burro con la cerilla cargada de piedras. Mira si hay sueltas para aquí, para que veas. ¿Y las perdería? Claro, las perdería. Llenarían tanto la cerilla que con el movimiento del animal las perdería. No, esto no es. ¿No? Yo creo que no. Pues sí que es. Sí que sí. Míralo. Mira esta, qué maja. Sí que es. Mira aquí una también. Fíjate si es por aquí. Pues fíjate. Pues esto, ahí hay otras. Esto es que la horma se ha hundido. A lo mejor han quedado, mira. Esta no. Esta también, claro. Está bien, Estas son las de trillo. Y esta también. De estas piedras, algunas de ellas, pues las veías que sobresalían, relucían. Claro. Mira, esta sí está bien escondida. También. Esta también está bien. Una barra así de hierro. Y la que les parecía, metían la barra y la sacaban. Le daban 2 golpes y habían, si era buena, uno valía.
estos cortes hacían polvo la paja, el maíz, el trigo, la cebada y la avena, lo que fuera. En la actualidad, la actividad de los trilleros de Cantalejo por las tierras de Villafeliche, donde se aprovisionaban de las piedras de sílex o pedernal con las que fabricaban los trillos, apenas pervive en el recuerdo de las personas de más edad que convivieron con aquellos artesanos. Y es que hasta hace más de medio siglo, los trillos que se fabricaban en Cantalejo se distribuían por los campos cerealistas de España para separar el grano de su cáscara o envoltura. Unos tiempos en los que muchas de las eras de nuestros pueblos sintieron el roce de las cortantes piedras de sílex de Villafeliche. Date cuenta, estamos hablando de piedra de los trillos y a la vez estamos hablando de la cerámica, de la tierra donde se acaban para hacer cerámica, y estamos hablando, esta es la auténtica loza, esta es de últimos del siglo XVIII, principios del XIX, que hacían aquí en Villafeliche, que es tan apreciada y en estos momentos tan difícil de conseguir. Son trozos de cerámica. Y por todas partes. Mírala, el sílex también, ¿ves? O sea que justamente había una cerámica del 18 con la piedra de sílex de los trilleros para hacer los trillos. Porque, ¿cuántos habitantes tendría el pueblo entonces? Pues entonces hablamos de unos 1.300, 1.400 por ahí estaba. A últimos de principios del 19. De ahí la bajaron con carros. Y de aquí sacaban toda piedra. La piedra para los túneles y la piedra para después montar las traviesas y los raíles y eso. Ajá. Y aquí también. Y los puentes. Claro, y los puentes, que hay piedras divinas. Porque todos los morteros que hay en la fábrica de pólvora, en los 200 molinos, los hacían los canteros. Cogían unas piedras grandísimas de aquí y después hacerle el hueco. Claro, porque después los mazos es donde está la pólvora. Se echaba la mezcla y tiraban 9 días, 11 días, ¡pum! El uno subía, el otro bajaba. Esta piedra, los morteros que hay en los molinos, pues era como esta piedra. Esta piedra ahora tenían que darle forma y ahuecarla todo, el cantero. Ajá. A base de tiempo. Aquí van los mazos del molino. Vale. Y se echaba la mezcla y el mazo iba en medio del hueco. Allí quemábamos todas las gavillas del pueblo. Todas, que tenían muchísimas viñas. Hacíamos montonadas de 100 gavillas y más. Se les pegaba fuego. Y cuando ya el obrero, el tío Julián, sabía que estaba a extenderla y echar agua, ya estaba el carbón hecho. La pólvora se hacía con carbón vegetal, sarmientos de viña o cáñamo, que era lo único que había en el pueblo. Después, la de caza era nitrato potásico y la de mina era de chile. El azufre, y después para darle brillo, pues se metía en de eso de vino, en una cuba de vino, iba dando vueltas y era lo que le daba el brillo. Lo ponían a secar 3 o 4 días al sol, la sacaban en unas mantas y todos los días daban la vuelta. Porque de Castilla venían a trabajar la tierra, aquí. Aquí no trabajaba entonces la tierra nadie. Estaban las mujeres y hombres. ¿Todos en la pólvora? Todos en la pólvora. Claro, con 200 molinos, ojo. Hay y otras cuevas que hay por ahí. Al abuelo de un primo mío que fue polvorero, lo cogieron los carabineros y a su padre, haciendo pólvora de matute aquí en el campo, que hay unas cuevas. Sí, y se los llevaron a Zaragoza y los detuvieron, pero a escape los soltaron. Trabajan diciendo... Le diré, 2 arrobas de pólvora al mes, pero con la mano la hacían, con unos mazos de madera, porque eso no se podía trabajar más que con madera. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.